Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación del informe Silencio a cualquier costo, tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua, una investigación de Amnistía Internacional. Me es muy grato esta mañana poder presentar a un panel de lujo de mujeres defensoras de los derechos humanos, periodistas, mujeres que han emprendido la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, y en unos instantes más estaré presentando a nuestro panel. Mi nombre es Erika Guevara Rosas y soy directora para las Américas de Amnistía Internacional. Para Amnistía Internacional, el lanzamiento de este informe, Silencio a cualquier costo, representa una continuidad del trabajo histórico que la organización ha emprendido desde hace varios años en Nicaragua, documentando graves violaciones a los derechos humanos de todo el espectro, desde los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo de comunidades históricamente marginalizadas, que incluyen a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, así como las violaciones a los derechos civiles y políticos que lamentablemente las personas han experimentado durante los últimos años. Pero particularmente desde abril del 2018, la organización ha venido acompañando los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses en la documentación, la investigación, la denuncia y la exigencia de rendición de cuentas sobre violaciones a los derechos humanos que se han generado en el contexto de una gravísima crisis que lamentablemente se sigue profundizando. Amnistía Internacional ha documentado desde abril del 2018 una serie de violaciones a los derechos humanos de personas que, ejerciendo su derecho legítimo a la libertad de expresión, a la asamblea pacífica, a la exigencia en la rendición de cuentas del gobierno de Daniel Ortega, han tenido que enfrentar lamentablemente una serie de violaciones a los derechos humanos que han generado una trágica crisis de derechos humanos alimentada por la impunidad. Desde abril del 2018, Amnistía Internacional, junto con muchas otras organizaciones y organismos internacionales, hemos denunciado por lo menos la muerte de 328 personas en el contexto de represión violenta en contra de manifestaciones, ya sea multitudinarias o de expresiones y reacciones de resistencia por parte del pueblo nicaragüense en contra de una violencia represiva de las fuerzas de seguridad bajo el mando de Daniel Ortega, incluidos grupos paraestatales, grupos parapoliciales que han cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, asimismo, más de 1.600 personas han sido detenidas arbitrariamente simplemente por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión o reunión pacífica. Lamentablemente, hasta la fecha, más de 100 personas continúan detenidas arbitrariamente precisamente en ese contexto. Y las cifras siguen siendo preocupantes. Hablamos de más de 100,000 personas que se encuentran fuera del país solicitando asilo o en necesidad de protección internacional debido a estas masivas violaciones a los derechos humanos, centenares de periodistas independientes y de personas defensoras de los derechos humanos, algunas en el exilio y otras hostigadas, perseguidas, inclusive enfrentadas a una situación en donde sus familias también se encuentran en altísimo riesgo. Y en ese contexto es que Amnistía Internacional continúa haciendo su trabajo de investigación, sobre todo para poder alimentar los procesos que desde la comunidad internacional se puedan llevar a cabo para asegurar que exista un escrutinio internacional frente a las violaciones que se siguen cometiendo en Nicaragua y sobre todo para una exigencia para poner fin a la impunidad. En algunos días se estarán sesionando nuevamente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde Amnistía Internacional une su voz con la de muchas organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, muchas organizaciones hermanas, regionales e internacionales, para seguir demandando este escrutinio internacional y también para demandar la renovación
del mandato sobre Nicaragua de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así es que es en este contexto en el que estamos presentando Silencio a cualquier costo, tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua. Y esta mañana me es muy grato presentarles a nuestro panel. Nos acompaña Antonia Urrejola, la comisionada y relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ya voy a presentar en mayor detalle en breve. También nos acompaña la distinguida defensora de los derechos humanos, Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que nos acompaña desde Nicaragua. También nos acompaña Tiffany Roberts, periodista nicaragüense, periodista de investigación de Univisión, y también quien ha informado en diferentes medios internacionales sobre la situación de Nicaragua. Y nos acompaña Astrid Valencia, investigadora de Amnistía Internacional para Nicaragua y quien también cuenta con una extensa trayectoria en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos en el país. Así es que para arrancar con nuestro panel, quiero presentar nuevamente a Antonia Urrejola y sobre todo reconocer la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el organismo regional que ha estado trabajando sobre la crisis desde el primer día en abril del 2018, en ese 18 de abril del 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita casi que inmediato a finales de mayo del 2018 para verificar y documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde entonces ha ocupado un papel trascendental no solo en la documentación, sino también en la denuncia y la movilización a nivel internacional para la exigencia de justicia, de verdad, de reparación a las graves violaciones a los derechos humanos. A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa constantemente monitoreando la situación, haciendo documentación de los casos de violaciones a los derechos humanos y exigiendo a través de sus diferentes mecanismos la rendición de cuentas de las autoridades nicaragüenses. Asimismo, bajo el auspicio de la CIDH se conforma el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que también realizó una minuciosa investigación sobre los hechos acontecidos desde el 18 de abril al 30 de mayo del 2018. Y en ese marco de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluyó que los hechos acontecidos en Nicaragua, las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Así es que yo quisiera agradecer en nombre no solo de Amnistía Internacional, pero me atrevo a decir que de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las organizaciones que valientemente siguen acompañando la exigencia de justicia en Nicaragua, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también agradecer especialmente a la comisionada Antonia por su valentía y por su constancia y consistencia en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Así es que, Antonia, te escuchamos y sobre todo escuchamos las preocupaciones que la CIDH continúa teniendo en Nicaragua. Muchas gracias, Erika. Quiero obviamente empezar agradeciendo a Amnistía Internacional por invitarme, invitar a la Comisión al lanzamiento de su informe sobre Nicaragua. En especial quiero saludar a su directora para las Américas, Erika Guevara. Felicito el gran trabajo que una vez más ha hecho Amnistía Internacional respecto de Nicaragua, como con otros países también. Hacen un gran trabajo en América Latina, bueno, en todo el mundo. Y quiero saludar también a mis copanelistas, a doña Vilma Núñez, a Tiffany Roberts, a Astrid Valencia. Un honor, y lo digo de verdad de todo corazón, para mí compartir este panel con estas tremendas mujeres. Felicito a Amnistía por tener además un panel todas mujeres. Cada día tenemos que exigirlo más. Así que en primer lugar agradecer y saludar a mis copanelistas y también a Erika. Bueno, en Nicaragua ocurre una paradoja dramática que requiere una atención muy delicada, porque mientras más se agrava la situación de derechos humanos en el país, más señales externas han ido posicionándose como resultado de una evidente acción planificada del Estado para producir la sensación de disminución de la gravedad de la crisis de derechos humanos, o como se dice en Nicaragua, para producir esta sensación de que todo está normal.
El informe que publica Amnistía Internacional se ocupa de 3 patrones centrales de la represión, cuya ocurrencia muestra una imagen muy diferente a lo que pretende promover el discurso oficial. El informe que hoy día se lanza parece repetir la misma respuesta que hace permanentemente la sociedad civil nicaragüense, es decir, acá nada está normal. Y así es, en Nicaragua nada está normal. De hecho, la crisis de derechos humanos arrecia y las estrategias de cierre de todos los espacios cívicos en el país se han intensificado y con ello se ha agravado la crisis. La Comisión ha expresado hace ya casi un año, desde mediados del 2019, que identifica en Nicaragua una 5ª etapa de la estrategia represiva estatal en el contexto de la crisis. Una etapa que la Comisión ha caracterizado como, y abro comillas, el mantenimiento de un estado de excepción de hecho a través de un estado policial que mantiene suspendidos o severamente limitados los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y asociación, donde no se permite ninguna forma de disidencia, el derecho a reunión, a la defensa de los derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos públicos, consolidándose así el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas ocurridas en el país desde el inicio de la crisis, cierro comillas. Esto ocurre cuando la cantidad de víctimas fatales directamente causadas por hechos asociados a la crisis, según información con la que cuenta hasta ahora la Comisión, que ascendía a 325 personas durante el 2018, se reduce solo a 3 el 2019. Por otro lado, de las más de 1.600 personas que han sufrido la privación de libertad como causa de estrategias represivas del Estado de Nicaragua, se reportaban casi 800 recluidas en el sistema penitenciario y la Dirección de Auxilio Judicial a comienzos del 2019. Hoy se reportan poco más de 100. Un observador externo, alguien que no ha seguido toda la crisis de derechos humanos en Nicaragua, que está inadvertido en las características propias de esta crisis, podría decir, observando esta evidencia, estos números que yo acabo de señalar, que la situación ha mejorado en Nicaragua. Pero quienes seguimos de cerca lo que ocurre, sabemos que eso no es así. Tal como lo muestra el informe que publica hoy día Amnistía, se despliega en el país una acción estratégica con la finalidad de ahogar cualquier posibilidad de manifestación de libertades públicas y esta acción estratégica es cada vez más intensa. No se puede pasar por alto la compleja situación de los asesinatos en el campo, que aún siguen en la impunidad y que requiere también una atención urgente en el sentido de investigar su ocurrencia y determinar responsabilidades, urgencia que hasta la fecha el Estado no ha tenido. Por otro lado, la estrategia señalada en el informe sobre la detención y presentación de cargos injustos. Los números podrían indicar que dejó de ocurrir o que disminuyó de manera relevante. Sin embargo, a partir de la información detallada aportada por la sociedad civil local y procesada por los equipos de la Comisión Interamericana, sabemos que sigue ocurriendo a ritmos muy parecidos a aquellos que se produjeron en años anteriores. Primero, se generan como mecanismo de amedrentamiento y castigo por la disidencia política. Por lo tanto, son breves, muy amenazantes y destinados a producir el efecto de disuadir a la población de manifestarse de cualquier forma en contra del régimen. Localmente, esta estrategia se llama como la puerta giratoria. De hecho, en muchísimos casos ni siquiera detienen a la gente, sino que localizan a los líderes y lideresas que pudieran coordinar o organizar actividades con otros actores de la oposición e instalan dispositivos policiales y parapoliciales que derechamente impiden a las personas salir de sus propios domicilios. En los casos en que se consigue producir una reunión o algún mitin político, este es disuelto inmediatamente por la policía con colaboración muchas veces de contingente civil armado. La información que ha levantado el MECEN indica que habría más de 100 personas detenidas a través de esta fórmula que la sociedad civil ha llamado casa por cárcel. Claro, ahora no se criminaliza por medio de cargos penales, es decir, no se acusa ni se mantiene detenida a las víctimas por largos plazos, pero se han sofisticado los mecanismos represivos para evitar, suspender o limitar severamente las libertades públicas propias de una sociedad democrática de un modo que es muy intenso y es muy grave y que a simple vista no se ve, que eso es lo más complicado, entiendo yo, además para la sociedad civil, denunciar estos hechos. Esta sofisticación y planificación de la represión también lo abarca el informe de Amnistía y parafaseando a las organizaciones locales le llama la muerte civil, es decir, un dispositivo de persecución en contra de personas manifestantes, particularmente las que estuvieron detenidas y luego fueron excarceladas,
que no les permite llevar una vida normal, en el sentido de trabajar en su propio sustento, llevar una vida privada conforme a sus propias preferencias, y mucho menos no les permite realizar actividades públicas propias de sus liderazgos. Es conmovedor leer los testimonios de dos de las jóvenes víctimas que fueron apresadas en su momento en León y cómo este dispositivo ha afectado tan profundamente sus vidas, a tal punto que ninguna de estas dos personas pueden vivir ya en sus casas y uno de ellos incluso ha suspendido su labor de activismo político. Finalmente vemos que la cristalización de estas estrategias represivas, que por un lado pretenden promover esta idea de normalidad, pero por otro se intensifican las acciones de persecución y ahogamiento en las voces disidentes, se produce por medio de una batería de leyes recién aprobadas los últimos meses del 2020 y durante estos primeros del 2021. Todas ellas están presumiblemente destinadas a dotar de apariencia legal medidas represivas en contra de personas identificadas como opositoras. La ley de agentes extranjeros dispone en síntesis que nadie, sea una persona natural o una organización de la sociedad civil que reciba cooperación internacional, puede optar a cargos públicos, expresar opiniones sobre asuntos internos, ni ejercer otras libertades públicas, y de hacerlo arriesga sanciones que pueden partir por la cancelación de la personalidad jurídica. La Ley Especial de Ciberdelitos dispone que constituye delito la difusión de noticias o información falsa por medios digitales. La Ley de Protección de los Derechos del Pueblo y la Soberanía Nacional dispone que nadie que haya promovido, abro comillas, un golpe de Estado, puede optar a cargos de elección popular. La reforma al Código Procesal Penal permite mantener privadas de libertad por hasta 90 días a personas sin acusación fiscal, cristalizando una práctica ya muy extendida en las detenciones represivas producidas en el contexto de la crisis, en la que sí respetó el plazo constitucional de 48 horas para poner a las personas detenidas a disposición de la autoridad judicial. El informe de Amnistía cierra su muy aguda descripción de las tácticas estatales con esta batería de leyes que confirman la instalación de un ambiente que pretende ser controlado más férreamente en este año electoral en Nicaragua. Ello, también tiene como resultado adicional el enorme riesgo de la perpetuación de la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos que han sido cometidas en Nicaragua. Existen al menos, ¿cierto?, 328 personas que fallecieron en el contexto de las protestas, cuyos familiares aún no conocen procesos de investigación apropiados, no conocen la determinación de qué ocurrió con sus familiares asesinados, quiénes fueron los responsables, ni mucho menos la determinación de una reparación integral y medidas de no repetición. Y esto es sin mencionar los cientos de personas desplazadas, lesionadas, privadas de libertad, las que han denunciado malos tratos o tortura e incluso violencia de género. Cuando la necesidad y clamor por justicia es más necesario que nunca, el Estado de Nicaragua instala un conjunto de dispositivos para no solo perpetuarse en el poder, sino también para impedir las demandas por verdad, justicia y reparación. Las diversas citas que el informe hace al trabajo de la Comisión Interamericana, así como el realizado por los equipos de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, refleja la manera en que el escrutinio internacional ha sido esencial para mantener relevada en la agenda pública internacional la situación de derechos humanos en Nicaragua, pese a los planes estatales destinados a promover esta sensación de normalidad que yo decía al comienzo. La experiencia nicaragüense muestra que no bastan los datos agregados, sino que es necesario además una mirada detallada y cualitativa de lo que ocurre en los países para describir apropiadamente cuáles son los graves problemas de derechos humanos que un país vive. No quiero terminar sin hacer un llamado a no olvidar la grave situación que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Ellas han sido objeto de la preocupación de la Comisión Interamericana desde mucho antes de la crisis. No debemos permitir que la gravedad de lo que ocurre desde el 2018 nos haga olvidar por un solo momento las cuestiones del Atlántico, entre otras cosas porque ellas y ellos también han sufrido esta crisis en carne propia. Tenemos antecedentes suficientes para prever que la represión arreciará aún más este año en nuestra querida Nicaragua. El agudo informe de Amnistía nos muestra que hay actores relevantes de la comunidad internacional que no abandonan la permanente preocupación por Nicaragua. Por eso nos alegra tanto la invitación que nos hicieron a este lanzamiento, pues muestra que también reconocen nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos,
compromiso que no solo emana del mandato convencional que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino del inevitable compromiso personal, no solo el mío como comisionada, sino todo el equipo de la Comisión y en especial del MECENI, que se produce cuando se acerca a Nicaragua y su gente. En este sentido, quiero concluir haciendo un reconocimiento público a la sociedad civil nicaragüense y también al MECENI. Toda la información producida y difundida por la Comisión Interamericana en sus ya 4 informes de país y 2 temáticos, en los alrededor de 100 comunicados de prensa y en los cientos de posts en las redes sociales, no habría sido posible sin la activa y comprometida participación de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. Yo sé que no es la única, pero es una de las principales, y por eso creo que simboliza como ninguna la valentía, el compromiso y también el rigor en el trabajo de la sociedad civil en ese país. Por eso quiero agradecer a doña Vilma y a través suyo, doña Vilma, a todo el pueblo de Nicaragua por el gran trabajo que han realizado durante tantos años. Esto no es solo un saludo y un pequeño homenaje desde las emociones que por supuesto están. Detrás de nuestros informes y de nuestras comunicaciones públicas hay casi 2.000 testimonios, cientos de reuniones con organizaciones nicaragüenses, llamadas telefónicas frente a coyunturas, un montón de documentos compartidos, en síntesis, un trabajo riguroso y concienzudo de actoras y actores locales trabajando en condiciones muy precarias y poniendo en riesgo su propia vida. A veces pensamos que la crisis de derechos humanos en Nicaragua será la mejor documentada de la historia. Si eso resulta siendo así, ese será un logro principalmente del propio pueblo nicaragüense. Estoy segura que tanto Amnistía como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaremos felices de haber sido parte de eso. Muchas gracias por esta invitación y un gran saludo de nuevo a todas mis copanelistas. Muchísimas gracias, comisionada Urrejola. Muchas gracias, Antonia, por pues tu compromiso. Y sí, coincido contigo. Seremos muy complacidas de sentirnos un poco parte, sobre todo del acompañamiento a las organizaciones que valientemente siguen reclamando justicia y el ejercicio fundamental de derechos humanos en Nicaragua y fuera de Nicaragua, porque muchas organizaciones también tristemente han terminado en el exilio junto con personas defensoras de los derechos humanos. Te agradecemos mucho la presentación, Antonia, y voy a dejar las preguntas hacia el final de las presentaciones. Así es que le agradezco a las personas que nos están acompañando, que nos vayan poniendo sus preguntas, ya sea quienes nos acompañan por el Zoom en la zona de comentarios, pero también por el Facebook Live, si nos pueden ir poniendo ahí preguntas y comentarios para que al finalizar las presentaciones podamos abrir un espacio. Ahora quisiera yo presentarles a mi colega Astrid Valencia. Ella es investigadora para Nicaragua de Amnistía Internacional. Astrid ha liderado una serie de investigaciones en terreno para documentar las graves violaciones a los derechos humanos. Así es que yo le pedí a Astrid que nos presente los principales hallazgos de esta investigación, de este informe que estamos presentando el día de hoy, Silencio a cualquier costo, tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua, y sobre todo que nos digas, Astrid, cómo complementa esta investigación todo el trabajo que se ha venido haciendo a partir de abril del 2018, sobre todo en el contexto de esta profunda crisis de derechos humanos en el país. Gracias, Erika. Bueno, saludar a mis copanelistas. Es un honor compartir este espacio con ustedes. Y no quisiera iniciar sin agradecer a las organizaciones de derechos humanos, sin las cuales nuestro trabajo sería imposible, ¿no? Y también agradecer a las víctimas y a las familias de las víctimas que nos han acompañado también en este camino y por su confianza en sus testimonios que nos han brindado. Como decías, Erika, el trabajo con Silencio a cualquier costo complementa de alguna forma los informes previos de Amnistía Internacional. Además de los comunicados de prensa que emitimos de forma regular, hemos publicado 2 reportes adicionales, Disparar a Matar, que fue el primero, y donde se documentaron las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas como parte de esta estrategia represiva letal. Nuestro segundo informe, Sembrando el Terror, documenta la fase terrible de la Operación Limpieza, y ahora, con Silencio a cualquier costo, actualizamos la situación que vive Nicaragua, y junto los 3 reportes muestran las diferentes fases o periodos de la represión, junto con una diversidad de tácticas utilizadas por el gobierno de Nicaragua.
Sobre los hallazgos principales del informe, considero que con este reporte queremos principalmente que la comunidad internacional no le quede ninguna duda sobre la continuidad de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega es experto en superar las peores predicciones y en Nicaragua el número de víctimas se sigue acumulando día tras día. La evidencia y los testimonios contenidos en este informe muestran la forma en que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino también perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas perversas, algunas implementadas desde el inicio de la crisis y otras más nuevas, pero todas buscan silenciar cualquier forma de crítica y demanda social. Las tácticas han sido diversas y sin embargo en el informe nos enfocamos en 3. La primera es la táctica de las detenciones arbitrarias, y la verdad es que las cientos de detenciones arbitrarias ocurridas desde abril del 2018 muestran cómo el gobierno de Nicaragua utiliza el Poder Judicial como una de sus armas favoritas. Esta es una estrategia que si bien inició en abril del 2018, al día de hoy no ha cesado. Ni siquiera la pandemia ha logrado parar las detenciones ilegales de activistas. Como decía la comisionada Urrejola, al día de hoy más de 100 personas están tras las rejas solo por ejercer sus derechos. Una y otra vez observamos cómo las autoridades siguen ignorando la garantía básica del debido proceso, desde la existencia de una orden judicial, el respeto a la presunción de inocencia, hasta la comunicación libre y privada con el abogado de su elección. Tras ser detenidas, las personas identificadas como opositoras son acusadas de cargos fabricados y llevadas a centros de detención donde denuncian abusos y malos tratos. Algo que ha cambiado respecto a fases anteriores de la crisis es que actualmente los crímenes que mayor o que frecuentemente se les imputan, de acuerdo a abogadas y abogados consultados, incluyen la extorsión y el tráfico de drogas. Estos tipos de cargos estarían buscando, además de castigar, dañar la reputación de los activistas. Un ejemplo de este caso es la situación que vive John Serna, un caso que documentamos gracias a la colaboración con la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua. John es un joven activista de 24 años que fue detenido el año pasado. Su arresto fue la culminación de una campaña de hostigamiento y ataques. Fue acusado de tráfico de drogas. Su abogado dice que el juicio apenas tuvo la capacidad de ejercer la defensa. A finales de mayo, John fue sentenciado a 12 años. La historia de John se repite una y otra vez en Nicaragua. Otro caso es el de María Esperanza Sánchez, una activista política arrestada el año pasado, acusada también de tráfico de drogas y condenada a 10 años de cárcel. O el caso de Celia Cruz, una mujer trans acusada de secuestro y condenada de 11 años. Resulta claro que las acusaciones por crímenes relacionados con el tráfico de drogas no son más que viles pretextos para encarcelar a las personas activistas. Sin embargo, esto no es lo único que enfrentan las personas activistas en la prisión. Actualmente se les suman los riesgos a la salud que trae aparejado el virus COVID-19. De acuerdo a los testimonios recogidos, muchas personas detenidas han mostrado síntomas compatibles con el virus o tienen condiciones preexistentes de salud que los hacen especialmente vulnerables. Sin embargo, las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios de calidad. La segunda táctica que documentamos en el informe es ciertamente la aprobación de leyes para callar las críticas y el disenso. En este caso es importante iniciar diciendo que en Nicaragua el recrudecimiento de la represión incluye estrategias en las que gracias a la colaboración de los poderes legislativo y judicial se ha generado un ambiente de hostigamiento y violencia contra periodistas y personas defensoras. Desde el inicio de la crisis, la batalla estatal contra las organizaciones de derechos humanos ha sido clara y frontal. Como es conocido, una de las tácticas empleadas fue la cancelación de los registros legales, el allanamiento de sus instalaciones y la incautación de sus bienes. En la actualidad, sin registro, las actividades de las organizaciones pasan a ser irregulares a los ojos de la ley y su personal blanco de mayores ataques. Como ejemplo de ello se encuentra la reciente destrucción de una de las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el desmantelamiento de las instalaciones de respetados medios de comunicación. El Poder Legislativo, cuya asamblea está mayormente dominada por el partido oficialista, ha aprobado leyes que buscan coartar el trabajo de personas y organizaciones consideradas críticas del gobierno.
Entre ellas, como mencionaba la comisionada, se encuentra la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. Estas leyes incluyen preceptos que limitan o ponen en riesgo el ejercicio de derechos humanos, pero además existe el temor fundado que sean aplicadas de manera particular contra personas que se oponen a las políticas represivas del gobierno. Para las organizaciones de derechos humanos, este paquete de leyes representa la piedra más reciente en un camino repleto de obstáculos. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Agentes Extranjeros, se formaliza en papel el tipo de control extremo que las organizaciones y defensores venían viviendo desde hace tiempo. Al día de hoy, al menos 2 organizaciones han tenido que suspender sus operaciones producto de esta ley. La tercera estrategia que incluimos en nuestro informe es la que llamamos la muerte civil. Con muerte civil nos referimos a que las personas excarceladas no gozan de libertad a pesar de estar afuera de la prisión. El recrudecimiento del hostigamiento contra personas excarceladas constituye una de las tácticas que ha caracterizado la represión estatal. Las expresiones de acoso han incluido asedio policial, vigilancia continua en sus viviendas, detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales, pintas en sus casas con amenazas y ataques o daños a sus patrimonios y fuentes de ingresos. Para la mayoría de las personas excarceladas, sus condiciones de vida han sido extremadamente difíciles desde la salida de la prisión. En ese contexto, al menos 30 personas excarceladas han sido nuevamente detenidas y se encuentran en prisión en la actualidad. Activistas excarcelados dijeron a Amnistía Internacional sentirse aún presos, encerrados, pero en una celda más grande, y sentir que acabaron con todo lo que sembraron antes de su detención. La situación es de tal magnitud que el hostigamiento y persecución limita sus posibilidades de tener una vida familiar, una vida cotidiana tranquila y acceso a oportunidades laborales. Estos serían los hallazgos principales de nuestra investigación y quería finalizar reiterando nuestro agradecimiento a las organizaciones de derechos humanos, a las víctimas y a las familias de las víctimas. Eso es todo, Erika. Muchas gracias, Astrid. Y yo quisiera ahora presentar a la doctora Vilma Núñez, quien representa al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una reconocida defensora de los derechos humanos que ha participado de varias organizaciones a nivel internacional y a nivel local, una gran defensora de los derechos humanos, valiente defensora de los derechos humanos, que a pesar del contexto de ataques, de hostigamiento continuo que ha tenido que experimentar en los últimos años, doña Vilma continúa su trabajo de exigencia del respeto a los derechos humanos y exigencia de justicia. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos ha sido no solo una organización con tremenda trayectoria en la defensa de derechos en Nicaragua, sino yo diría que en toda la región de América Latina y el Caribe es un referente institucional para las organizaciones de derechos humanos en el continente, y doña Vilma representa precisamente una de las figuras más emblemáticas de la defensa de los derechos humanos en nuestro continente y más allá. Es siempre un privilegio poder contar con la presencia de doña Vilma Núñez y que a través de ella podamos expresar también nuestra solidaridad para todas las organizaciones de derechos humanos que lamentablemente han estado bajo el ataque de estas medidas represivas del gobierno de Daniel Ortega. Así es que yo le agradecería a doña Vilma que nos hable de cómo han ido evolucionando lamentablemente estos obstáculos y las agresiones que sufren las personas defensoras de los derechos humanos y el impacto que ha tenido esta reciente aprobación del combo legislativo del que ya hacían referencia la comisionada Antonia y Astrid sobre cómo está también estas legislaciones sirviendo como parte de esta política sistemática de represión en contra de cualquiera que se atreva a criticar, pero específicamente de personas defensoras y sus organizaciones. Gracias, doña Vilma. Muchas gracias, Erika, por esta invitación. Muchas gracias, Astrid, Amnistía Internacional. Un abrazo solidario y la satisfacción de encontrarnos de nuevo en un evento como este. A la comisionada Urrejola, a Tiffany. Y un saludo a todos los que están
a través del internet, escuchando nuestros planteamientos, dando respuesta a la pregunta que nos plantea en el programa Amnistía Internacional. Como lo resalta Amnistía Internacional en este informe, llamado muy bien Silencio a cualquier costo, la persecución a los defensores de derechos humanos es uno de los ejes permanentes de la represión en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han promovido una sistemática campaña de estigmatización e imputaciones calumniosas, llamándolos traidores a la patria, golpistas, desestabilizadores del país y promotores de las sanciones internacionales a sus funcionarios corruptos. Nada más alejado. Campaña que está precedida y acompañada de acciones contra la vida, integridad física y psicológica, violaciones de la libertad de asociación, a la libertad de expresión y de opinión, difamación, estigmatización pública y deslegitimación, vigilancia y hospedaje permanente y la prohibición al derecho a la protesta. Para ello, son vigilados y hostigados por patrullas de la policía, paramilitares y grupos motorizados hasta en los locales donde realizan sus actividades y en sus propias casas, impidiendo la entrada a los mismos y penetrando de forma violenta, obligando a los presentes a terminar las actividades bajo amenazas de detención, seguido de la criminalización impulsada por una fiscalía que fabrica delitos y jueces pertenecientes a un sistema judicial sin independencia. Rechazo e indignación especial nos merece la situación de violencia que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reportó que en 2020 hubo 172 agresiones dirigidas a mujeres activistas y defensores, incluidas 2 violaciones sexuales. El ensañamiento de la pareja gubernamental contra las organizaciones civiles sin fines de lucro no es nuevo. No empezó en 2018. El CENID específicamente, desde el año 2008, ha estado sometido a diversas formas de agresión y una permanente campaña de desprestigio y obstaculización de su labor. La Comisión Interamericana desde entonces mantuvo vigentes medidas cautelares para todos los defensores de derechos humanos del CENID. Y el 14 de octubre de 2019, la Corte Interamericana les otorgó medidas provisionales, sin que a la fecha el Estado de Nicaragua cumpla ni contesta los informes que se le solicitan. Ahora ya son 9 las organizaciones de derechos humanos de la sociedad y de la sociedad civil arbitrariamente despojadas de su personalidad jurídica. Han allanado y saqueado sus locales, apropiándose de sus bienes, manteniendo tomadas sus instalaciones, las que hoy son destruidas en nombre de un desacreditado Ministerio de Salud por el mal manejo de sus funcionarios ante la pandemia del COVID-19 y su involucramiento en la represión con la negativa de atención médica a las personas heridas que los llevó a la muerte. Responsabilidad directa de sus ministras. La represión continúa en todos los ámbitos, como ya lo han dicho los que me antecedieron en la palabra. En los meses de octubre a diciembre de 2020, impulsó la aprobación de un paquete de leyes en la que queremos destacar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que Amnistía Internacional analiza acertadamente en el informe presentado hoy y que la comisionada Antonia Urrejola describió con mucha precisión y con mucho detalle los efectos que esto significa para los defensores de derechos humanos. Además, el pasado 28 de enero se publicó la normativa que establece de manera perversa la aplicación discrecional de esta ley por funcionarios corruptos del Ministerio de Gobernación, que dócilmente mantienen su salario a cambio de enajenar su conciencia y capacidades. Las reacciones han sido diversas. Decenas de recursos por inconstitucionalidad esperan trámite
en la Corte Suprema de Justicia, que no tiene independencia, reitero. Y uno de sus efectos, el pasado 4 y 5 de febrero, la Asociación PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro comunicaron la suspensión de sus actividades, actitud digna y coherente ante la inconstitucionalidad de leyes que obligan a autoincriminarse. ¿Cuántas más le seguirán o serán doblegadas por la represión legalizada en esta ley? ¿El régimen Ortega Murillo logrará su propósito de desaparecer la defensa de los derechos humanos en Nicaragua? Es el momento de decir no y seguir luchando, acompañando a las víctimas hasta que encuentren justicia, que cese la impunidad. Porque a pesar de los derechos que reconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre defensores, el gobierno de Nicaragua restringe, prohíbe, criminaliza por vías administrativas y penales e incluso con agresiones físicas el ejercicio de los derechos de los defensores. Así lo estimó la alta comisionada de las Naciones Unidas en su informe de septiembre de 2019 ante el Consejo de Derechos Humanos, y lo ha reiterado recientemente al señalar el incumplimiento o incumplimiento mínimo de las recomendaciones que en todo sentido se han hecho. Todas estas acciones persecutorias son los desafíos que debemos enfrentar, asumiendo como defensores el reto de defender nuestro derecho a defender derechos, obviando los riesgos y estigmatizaciones a pesar del costo emocional muy elevado, la sensación de clandestinidad e impotencia y el peligro constante de ser criminalizados y agredidos en un país donde los espacios para defender derechos se cierran cada día más. El reto es mantener nuestro nivel de compromiso con las víctimas, compromiso que debemos fortalecer incorporando en nuestras estrategias de trabajo las diferentes herramientas que han puesto a disposición las organizaciones internacionales que defienden a los defensores de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Forum Life y otras. Y los órganos del sistema universal y del sistema interamericano, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como las directrices básicas para la investigación de violaciones y las políticas integrales de protección de personas defensoras de derechos humanos presentadas por la Comisión en 2017. Y en la cual es importante que los defensores tengamos en cuenta lo siguiente: desarrolla los 4 pilares de la política de protección a los defensores de parte de los estados. Y eso es lo que concretamente debemos exigir: el deber de respetar, el deber de prevenir, el deber de proteger y el deber de investigar las violaciones y sancionar a los responsables. Nada de eso ocurre en Nicaragua. Sin embargo, existe una brecha muy grande entre los avances normativos a nivel internacional y la realidad de su aplicación en nuestro país, ya que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Entonces, ¿y qué hacer en un país donde no hay institucionalidad, donde no se cumplen las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, donde ni las sentencias de la Corte Interamericana con efectos vinculantes son respetadas, se cumplen? Por ejemplo, el 25 de marzo de 2017, en la sentencia del caso de María Luisa Acosta y otro versus Nicaragua, el punto resolutivo número 11 de la sentencia estableció: el Estado debe elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos. Esta sentencia no ha sido cumplida y la respuesta del Estado parece ser más agresión contra los defensores y defensoras,
para impulsar su determinación de desaparecer la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, pero no lo va a lograr. A eso estamos abocados defensores y defensoras en Nicaragua. Concluyo agradeciendo y reconociendo la labor invaluable de la comunidad internacional de derechos humanos, pero en esta ocasión específicamente a Amnistía Internacional, que ante la situación de derechos humanos en Nicaragua, especialmente el monitoreo constante, las visitas in situ, la elaboración de sus contundentes informes, disparar a matar, sembrando el terror, que recogen la gravedad de cada una o de dos de las etapas de la represión. Y el informe presentado hoy, Silencio a cualquier costo, señala la persecución a los defensores y defensoras como una de las tácticas del régimen Ortega Murillo en su esfuerzo inútil por desactivar la acción vigilante y cuestionadora de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vilma Núñez. Gracias por su participación, pero sobre todo, gracias por toda la labor en defensa de los derechos humanos que nos inspira día con día a continuar acompañando todos los esfuerzos de la sociedad civil nicaragüense y sobre todo los esfuerzos que las propias víctimas de violaciones a los derechos humanos nos imponen también con su valentía. Para cerrar nuestro panel, y por último y no menos importante, también quiero presentar a una destacada y galardonada periodista nicaragüense, Tiffany Roberts, que tiene una amplia trayectoria de documentación periodística y de investigación periodística sobre Nicaragua desde 1985. Tiffany ha podido informar, ha podido garantizar el derecho a la información del pueblo nicaragüense y de toda la comunidad internacional sobre los hechos que acontecen en Nicaragua desde hace muchos años, pero particularmente también ha sido una de las periodistas internacionales de referencia para conocer la grave situación en materia de derechos humanos que atraviesa el país. Con su investigación periodística en el terreno, con su acompañamiento a diferentes medios de comunicación y periodistas independientes en Nicaragua, ha logrado dar a conocer a nivel internacional todas estas violaciones a los derechos humanos. Con Tiffany nos gustaría hablar sobre la situación particular que enfrentan las personas periodistas. Sabemos que son muchas las personas periodistas que han tenido que abandonar el país en el exilio, dada el acoso, la persecución. Muchas de estas personas han sido detenidas arbitrariamente por periodos prolongados. Los medios de comunicación independientes han enfrentado el azote represivo del gobierno de Daniel Ortega, que ha cerrado no solo sus medios, sino además pues prácticamente les ha robado todos sus equipos y sus instalaciones, entre otras muchas cosas. Entonces, nos gustaría mucho, Tiffany, conocer sobre todo de la experiencia que tú has tenido, de este trabajo investigativo que has hecho y de acompañamiento a los medios de comunicación independiente y al periodismo nicaragüense. ¿Cuál es el impacto y en qué estado de situación nos encontramos frente a estas múltiples legislaciones que también previenen el ejercicio fundamental del derecho a informar y el ejercicio periodístico? Gracias, Tiffany, por acompañarnos. Sí, gracias a ti, Erika. Antes que nada, agradecer este espacio, Amnistía Internacional, un valioso informe que sin duda será un punto de referencia de aquí pues, en los próximos meses. Este es un año crítico para Nicaragua, para los periodistas, los medios de comunicación. Quiero también saludar a doña Vilma, siempre es un honor cuando la veo. Ella es una mujer, es un símbolo de valentía en mi país. Siempre ella es un punto de referencia en lo que se refiere a los derechos humanos, incansable. Le cierran oficinas, le cierran, le roban, le hacen y ella nunca para. Entonces, simboliza a la mujer nicaragüense y un honor estar con usted aquí, doña Vilma. También agradecer la presencia de la comisionada Urrejola y Astrid Valencia, obviamente investigadora, que hizo un trabajo fenomenal para colaborar con este informe.
Para hablar sobre los medios de comunicación tenemos en Nicaragua lo que son los medios, ¿verdad? Y los periodistas. Como sabemos, en los medios de comunicación el intento por cerrar, se cerraron y confiscaron 100% Noticias, hicieron lo mismo con los medios de comunicación de Carlos Fernando Chamorro, Confidencial, y ahora lo que han hecho es más o menos lo mismo, similar con las instalaciones que hicieron con la oficina de doña Vilma, y es que han, lo que son las instalaciones físicas de esos canales confiscados, los están transformando en edificios o centros de salud del Ministerio de Salud. Por ejemplo, las instalaciones de 100% Noticias, desde donde Miguel Mora y Lucía Pineda, que fueron encarcelados por varios meses, esos ahora son centros de salud para la atención de pacientes con adicción a alcoholismo y drogadicción. Entonces, y están haciendo lo mismo con las oficinas de Confidencial esta semana, que eran los medios, son los medios que Carlos Fernando Chamorro también, pues, se lo cerraron. Lo que ha pasado es que están, también hay otros medios que, por ejemplo, los que todavía existen están siendo víctimas de intimidación y terrorismo fiscal. Están usando lo que es la institución de recaudación de impuestos para embargar. El Canal 12, por ejemplo, tiene demandas por cantidades exorbitantes por reparo fiscal, donde jueces alineados con el gobierno han ordenado el embargo del canal. Otros canales que no se alinean con el gobierno, porque no quiero decir que son canales de oposición, simplemente son canales que no comulgan con la línea del Estado, y ellos obviamente están pasando por lo mismo, ¿no? Están siendo producto de grandes multas fiscales y tratar de mantenerlos alineados de esa manera. Las radioemisoras también, que no comulgan, que no están con la línea del gobierno, están pasando por lo mismo. La Radio Darío de León, en las últimas semanas la policía ha ejecutado 3 operativos allanando la casa del director de la radio, Aníbal Toruño. Conocemos la historia de Aníbal, los que hemos seguido, obviamente, lo que ha pasado en Nicaragua, porque le quemaron la radio en abril del 2018. Llegaron esta vez, las últimas semanas, hasta llegaron con perros, operativo canino, justificando que buscaban drogas y armas. Al conductor de la unidad móvil de la radio lo detuvieron, lo amenazaron de ser golpista, le secuestraron la unidad móvil, computadora, disco duro, celular, todo lo que tenía, y lo multaron por conducir de manera temeraria, suspendiendo su licencia de conducir. Todo esto vemos como una estrategia silenciosa de intentar disminuir la capacidad de trabajo, suspendiendo la licencia hasta de los colaboradores, de los que trabajan con las radios y con estos medios de comunicación, especialmente en las ciudades alejadas de Managua, ¿no? Y donde la policía se le hace más fácil hacer este trabajo de intimidación. Con esto estamos viendo el ataque está haciendo de manera personal con los trabajadores de los medios. Otras personas que trabajan, por ejemplo, para la radio, están siendo intimidados con patrullas que las estacionan en las puertas de sus hogares. La comisionada hablaba de casa por cárcel, de que o algo por el estilo. El mismo le pasa a Miguel Mora, por ejemplo, como pues mencionábamos que estuvo encarcelado, pero por ejemplo tienen varias patrullas en la puerta de su casa, literalmente no lo dejan salir, está detenido en su casa, los oficiales armados con fusiles de alto calibre se estacionan y físicamente no permiten pues que él salga en su vehículo, ni a pie, nada, físicamente no lo dejan salir. No hay orden judicial, pero la policía de Nicaragua es una ejecutora de la intimidación desmedida que hay en el país, y el nivel de impunidad con el que funciona los ha convertido en un aparato de represión. A mí, por ejemplo, me recuerda a las dictaduras de Pinochet, Stroessner, Somoza, pero lo están haciendo de una manera muy silenciosa que, como bien lo decía la comisionada, aparentan normalidad. Los medios se han visto obligados a cambiar su plataforma. La mayoría ahora funcionan en plataformas digitales, inclusive los periodistas que se exiliaron, muchos de ellos que están en
en Costa Rica, hasta en Europa, han mantenido plataformas digitales, siguen informando, como son medios que ya eran conocidos, en el caso de 100% Noticias, en el caso de esta semana. Entonces son medios que ya gozaban con cierta popularidad y cierta audiencia. Entonces, de alguna manera se está logrando informar a la población, ¿no? Pero sí se ha limitado mucho a través de las redes sociales. Con respecto a los periodistas, muchos que están funcionando en medios digitales no son una entidad que está al alcance de este terrorismo fiscal que se está usando con los medios tradicionales, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que están acudiendo a las cortes sandinistas para realizar demandas por injurias. A varios periodistas están siendo víctimas de estas demandas. Y, por ejemplo, recientemente un colega, David Quintana, que maneja un medio relativamente pequeño, que se llama Boletín Ecológico, pero acaba de recibir un fallo en su contra por injurias. Hace unos meses, el Congreso Sandinista, como estaban mencionando doña Vilma y también la comisionada, sobre este paquete de leyes. Una ley que nosotros le llamamos ley Mordaza, es la que se conoce como la ley de ciberdelitos. Esta nos preocupa muchísimo porque castiga con la cárcel a personas y entidades que el gobierno consideren que difundan noticias falsas. Y esto puede ser ya sea en las redes sociales como en los medios de comunicación. El problema es que aquí el gobierno es el que decide y se adueña de la verdad. Entonces, un ejemplo perfecto, por ejemplo, es lo que está sucediendo ahorita con el COVID. Según el Ministerio de Salud, en Nicaragua solo han tenido unas 170 personas que han fallecido a causa del virus. Esto es una cifra que pone a Nicaragua con un índice de mortalidad más bajo que en todo el continente. Cualquier intento de contradecir esa versión nos expone a que nos apliquen la ley de ciberdelito. Con un tuit es suficiente para que el periodista sea acusado de difundir noticias falsas y le apliquen la ley. Entonces hay otra ley dentro de los paquetes que es la ley del odio, y te pueden acusar, pero no definen, no tipifican cuál es, qué puede categorizarse. Eso lo decide el fiscal, lo decide el juez, y eso ambos son herramientas, obviamente, de represión del gobierno. Entonces, los periodistas están, obviamente, expuestos, muy vulnerables, ¿no? A medida que pasan todas estas leyes. La más reciente fundación, por ejemplo, con esa ley de los agentes extranjeros y la decisión de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de suspender sus operaciones en Nicaragua, es un gran golpe para los periodistas. Muchos, especialmente que están en zonas alejadas, están solos, no tienen respaldo. O sea, la fundación era como una especie de madrina, padrino, donde los periodistas podían hacer sus denuncias. Sabías que había alguien que nos estaba acuerpando, nos ayudaban, ¿no? de una u otra manera, ¿no? Y el hecho de que ya no están, pues pone a los periodistas, especialmente los que están en las zonas remotas y más alejadas, mucho más vulnerables, ¿no? El trabajo de los periodistas ahora incluso creo que es más valioso que nunca. Este es un año electoral y es importante fortalecer el tejido de comunicación de los medios y periodistas en todo el país. Creo que hoy hay que estar más atentos que nunca a lo que está pasando en Nicaragua. Nuestro mayor enemigo, pienso, es la indiferencia, porque los periodistas están comprometidos con el país, con Nicaragua, y la verdad es que el precio que están pagando es muy alto. Familias enteras amenazadas, los padres de los periodistas, los hijos, pero el compromiso es inmenso. Nuestro compromiso no solo con el país, para que la población tenga acceso a la verdad, pero también estamos dirigiendo nuestro mensaje a la comunidad internacional, para que también tengan acceso a lo que está verdaderamente que está pasando en Nicaragua. La indiferencia, creo, es lo más difícil de vencer, y por eso necesitamos usar todas nuestras
oportunidades, herramientas, oportunidades como esta que nos da Amnistía Internacional para hacer un llamado a que estén atentos a las denuncias, a los acontecimientos, porque en muchas circunstancias los periodistas se sienten solos y más ahora con el cierre de la fundación. Yo quiero terminar esta pequeña intervención felicitando a mis colegas en Nicaragua. Literalmente arriesgan su bienestar todos los días que trabajan para informar. Los periodistas de a pie, como les decimos, se exponen a que les roben sus celulares, les roban sus equipos, los agreden físicamente. Los que trabajan casi en la clandestinidad para hacer trabajo periodismo de calidad, además de investigación. El trabajo se está haciendo. A todos ellos mis respetos, mi admiración, y decir que entre más intensa sea la represión y la intimidación, más alta va a ser nuestra voz y nuestra convicción de que no nos callarán. Así que con ese mensaje, pues quiero agradecer la oportunidad, ¿no? Muchísimas gracias, Tiffany, también por todo la valentía, el coraje que has tenido, a pesar de los riesgos que han implicado también para tu persona. Así es que ese reconocimiento que tú le haces a todas y a todos tus colegas periodistas, yo también quisiera extenderlo para contigo, porque tú también has asumido tremendos riesgos, inclusive en el acompañamiento de retornos de personas que han sufrido de la persecución y de la represión violenta del gobierno de Daniel Ortega. Así es que muchas gracias. Es para Amnistía Internacional también un privilegio haber contado con tu participación en este panel. Así es que estamos terminando ya con la presentación de nuestras panelistas. Muchísimas gracias de nuevo a todas, a la comisionada Antonia, a doña Vilma Núñez, a Tiffany, a Astrid, por haber pues puesto este panorama que sigue siendo de altísima consternación debido a la situación que enfrentan las personas en Nicaragua, sobre todo este continuo, este constante de violaciones a los derechos humanos que va profundizando una crisis que lamentablemente se va normalizando en el tiempo a un grado que pone en mayor exposición a las personas. En este documento, Silencio a cualquier costa, tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua, que pueden encontrar en línea a través de la página de internet de Amnistía Internacional, que es amnesty.org, en la sección de Nicaragua. No solo encontrarán este informe, sino los informes anteriores y todo el trabajo que ha venido haciendo Amnistía Internacional de documentación en el país. Podrán también ver la serie de recomendaciones que estamos haciendo a las autoridades nicaragüenses. Pero sobre todo yo quisiera destacar el pedido, la exigencia que le hacemos a la comunidad internacional para garantizar que continúe el escrutinio internacional. Le estamos pidiendo a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales, a los organismos internacionales de derechos humanos, a que mantengan firmemente en su agenda la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Le instamos a estos mecanismos que exijan a las autoridades nicaragüenses cumplir con las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también unimos nuestra voz con la de muchas organizaciones de defensa de derechos humanos para que se garantice la extensión del mandato de la Oficina de la Alta Comisionada, precisamente para que pueda seguir informando a través del Consejo de las múltiples violaciones a los derechos humanos que enfrenta el pueblo nicaragüense. Y por último, y antes de abrir un espacio para preguntas de quienes nos acompañan por el Zoom y también por el Facebook, simplemente yo también quisiera unirme a la voz de nuestras panelistas, agradeciendo al pueblo nicaragüense, a las personas defensoras de los derechos humanos, a las personas periodistas, pero sobre todo a las víctimas y a las familias quienes han sufrido de estas violaciones, de estas graves violaciones a los derechos humanos y que siguen en su lucha por la exigencia de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. A todas las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos que se encuentran en Nicaragua y aquellas que también han tenido que abandonar sus hogares, salir de su país,
buscando protección internacional, un mensaje solidario y un compromiso de que continuaremos denunciando y exigiendo la rendición de cuentas hasta que veamos justicia y no repetición en Nicaragua. Así es que ahora abriré un espacio para preguntas. Muchas veces estos espacios cibernéticos virtuales no nos permiten una interacción en tiempo real y por aquello nos disculpamos, pero ya hemos recibido múltiples comentarios, sobre todo de agradecimiento a través de Facebook y el Zoom, que les haremos llegar a nuestras panelistas. Yo me comprometo a hacerlo, sobre todo de mucho reconocimiento, porque a pesar de los riesgos, pues están aquí, ¿no? En estos espacios públicos y por ende también sabemos el alto riesgo que esto representa. Así es que les estaremos haciendo llegar todos estos comentarios a nuestras panelistas y a algunas otras organizaciones que han sido mencionadas también durante las presentaciones en este panel. Así es que abro al Zoom y estamos también monitoreando el Facebook y les pido a nuestras panelistas que se preparen también con algunas reflexiones finales después de haber escuchado a sus compañeras panelistas. Y abrimos entonces ahora, mi colega Carlos Mendoza me está ayudando a abrir el espacio en Zoom ahora para ver si tenemos algunas preguntas. Y en Facebook también estamos monitoreando que lleguen preguntas. Pero mientras tanto, entonces, me permitiría en el mismo orden darles un par de minutos a nuestras panelistas por sus reflexiones de cierre. Antonia, te pediría entonces si puedes tú iniciar con estas reflexiones de cierre, por favor. Gracias, Erika. Bueno, de nuevo, darle las gracias a Amnistía y a todas las copanelistas. Y yo creo que estamos todos y todas de acuerdo en que en Nicaragua la situación no es normal, al contrario, y me parece que tenemos que seguir visibilizando y presionando, haciendo ver a la comunidad internacional cuál es la situación. Como yo decía en mi presentación, durante la crisis el 2018 y el 2019, lamentablemente, cuando hay sangre por medio, la comunidad internacional pone atención. Cuando deja de haber sangre de por medio, esa es la verdad, termina la presión. Entonces creo que un informe como este de Amnistía y la labor desde el MECEN y la Comisión nuestra ha sido seguir haciendo ver a la comunidad internacional que siguen habiendo graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Se han perfeccionado, se ha sofisticado. Doña Vilma, Astrid, Tiffany dieron ejemplos que yo no voy a insistir en ellos, pero lo más preocupante, ¿cierto?, es que esta sofisticación de la represión en un año además electoral, donde los espacios públicos, donde las libertades públicas están absolutamente restringidas, ponen obviamente en cuestión también todo el proceso electoral. El proceso electoral no es solo el día que uno va a votar y las urnas y el conteo de votos, es todo el ambiente previo donde los distintos actores puedan opinar libremente, donde la disidencia pueda opinar libremente, no solo los candidatos y candidatas, sino quienes apoyan a las distintas alternativas puedan dar sus opiniones, pueden manifestarse en la calle, y eso no está ocurriendo en Nicaragua, y eso sí va a tener también efecto en el mismo día de la elección. Entonces nuestra preocupación inmediata hoy día es que este contexto de represión, de sofisticación, donde existe un verdadero Estado policial, sin lugar a dudas tiene también efecto en todo el proceso electoral y las garantías de elecciones libres y democráticas, porque unas elecciones libres y democráticas, insisto, no es solo el día de las urnas y el conteo de votos, sino todo el espacio previo para la disidencia, para dar opiniones libres, informadas, para tener igualdad ante el público, para dar las distintas visiones. Ya Tiffany habló de todo el tema de los medios de prensa, ¿cierto?, de oposición, que solo ahora tienen espacios por la vía de Internet, por lo tanto el acceso a la información, el acceso a distintas visiones, más allá de la versión oficial, ya está muy restringido y eso es muy preocupante en un año electoral. Entonces quiero reiterar el compromiso de la Comisión del MECENI, como siempre, en un año además electoral donde creemos que los espacios democráticos son fundamentales, las libertades públicas son fundamentales para tener un proceso electoral como corresponde, que sea libre y democrático, sin miedo, para quienes se oponen a la versión oficial, sobre todo sin miedo. Eso, muchas gracias, Erika.
Gracias, comisionada. Astrid. Sí, bueno, en mi caso me ha conmovido mucho esta frase que nació en el CENI de no nos callarán, y creo que el compromiso nuestro o la frase que desde Amnistía acuñamos es no nos detendrán, ¿no? No nos detendrán tampoco en nuestra labor de acompañar las voces nicaragüenses en una situación, en una pesadilla que no termina, ¿no? Creo que, como decía la comisionada y como decías tú, Erika, lo importante es que la comunidad internacional tenga claridad que la pesadilla sigue para las personas defensoras, para los periodistas, para las víctimas, que hasta el momento la impunidad sigue reinando en Nicaragua. Y creo que tenemos dos momentos claves en el horizonte. Uno es el Consejo de Derechos Humanos, donde esperamos que la comunidad internacional no quite el dedo del renglón, donde esperamos que esta comunidad internacional se sume a este llamado por la justicia y emita una resolución contundente que ratifique plenamente el mandato de la alta comisionada. Y el otro momento, evidentemente, es este contexto electoral, donde vemos que toda esta profundización de la represión no es coincidencia, ¿no? Entonces, donde la comunidad internacional tiene que estar más observante de lo que ocurre en Nicaragua para garantizar derechos civiles y políticos, pero también creo que es importante reflexionar sobre el estado de los derechos económicos, sociales y culturales y la situación de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Entonces creo que es de suma importancia que la comunidad internacional, la prensa internacional siga observando día a día y denunciando lo que ocurre en el país. Y como decía al inicio, no nos callarán. Muchas gracias, Astrid. Doña Vilma. Sí. Bueno, siempre que participo en actividades como esta, bueno, es una forma de revivir lo que a diario nos pasa, pero al mismo tiempo es un espacio para coger fuerza. Quizás el día anterior ya digo, hasta aquí, este es el último en el que voy a participar, pero después de estar con ustedes, después de escucharlas, definitivamente no puedo hacerlo. Tenemos que seguir. Yo creo que esa reacción personal, muy personal, es la que comparten mis colegas en el CENI, es la que comparte la gente de Nicaragua. Siempre no estamos dispuestos, creo yo, a retroceder, pero ¿cómo hacerlo? Yo planteé los principales obstáculos que hay. Está toda la normativa, está toda la disposición del acompañamiento internacional, pero yo pienso que la brutalidad de este gobierno ha puesto a prueba, este tipo de dictadura está poniendo a prueba incluso la eficacia, la oportunidad de las acciones de los mecanismos internacionales de protección internacional. Ya vean cómo mencioné la sentencia de María Luisa Costa, muy oportuna para esta situación, y allí sigue sin cumplirse y el gobierno ignorándola. La comisionada decía algo que es muy importante y que es el elemento fundamental que está moviendo o paralizando la actividad en Nicaragua, y es el miedo. Ella habló del miedo y efectivamente nosotros en el terreno nos damos cuenta de que esta arma es la principal arma que Daniel Ortega ha impulsado. No ha logrado destruir convicciones, no ha logrado destruir, por ejemplo, capacidades, lecciones aprendidas de toda la gente a través de conocimientos, de capacitaciones, pero a través de experiencias, de historias de vida. Sin embargo, se encuentra siempre con un obstáculo, el miedo. Miedo que representa muchas cosas. Miedo que es precisamente ese poder invisible y sin rostro que nos paraliza. Eso debemos de vencerlo. ¿Cómo? Pero ¿cómo vencerlo? Si muchas veces el miedo no es personal. El miedo muchas veces es que te hagan algo. No voy a decir cuáles son mis miedos, pero yo también tengo mis miedos. Y otra cosa, decía muy importante la comisionada, que yo lo he interiorizado.
cuando a veces veo que el caso de Nicaragua, la situación de Nicaragua, ya no es noticia, muchas veces, en este convulsionado mundo. Y entonces yo decía, siempre el charco de sangre, es una frase mía, el charco de sangre, la noticia. ¿Y qué es lo que pasa? Que los métodos de represión que está usando esta dictadura son más sutiles. Ya ven, con las leyes trata de invisibilizarlos, trata de legalizarlos. Y entonces, allí está nuestro reto, darnos cuenta que con los métodos tradicionales de lucha que históricamente hemos desarrollado, ya no los vamos a vencer. Si las represiones son más sutiles y difíciles de enfrentar, pues tenemos que potenciar definitivamente nuestro trabajo. A veces es más fácil hacerlo que decirlo, porque cada quien tiene sus propios miedos y no es uno quien como para juzgar la posibilidad o el espíritu, el compromiso de lucha de la gente solo porque no reacciona igual que uno. No, definitivamente hay que decir de todo de esto, quiero decir que si efectivamente es la lucha del pueblo nicaragüense, somos nosotros y nosotros, somos todos los que tenemos que definitivamente eliminar el principal obstáculo para que haya verdad, justicia y reparación en Nicaragua, que es la existencia del régimen o la permanencia del régimen Daniel Ortega. Esto es nuestro principal reto. Sí, y no hubiéramos podido incluso la comunidad internacional, y aquí me voy a referir no solamente a acciones internacionales de derechos humanos como Amnistía, la Federación Internacional, Frontline, OMS, todas, ¿verdad? Sino que específicamente al empeño de la Oficina de la Alta Comisionada, pero específicamente prácticamente la instalación permanente en acompañamiento, en consejo, en posicionamientos claros y orientadores para todos nosotros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su grupo, el MECENI, con quien mantenemos y debemos de mantener la comunicación permanente. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias a todos. Y como les digo, después de haber estado con ustedes, no acepto la próxima invitación. Muchas gracias, doña Vilma. Y ojalá que esa invitación sea en presencia para darle un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Tiffany. Sí, cuando escucho a doña Vilma me emociona porque ella exterioriza lo que siente todo nicaragüense, la impotencia. Es difícil la impotencia y se siente que en la voz de doña Vilma. Gracias por ser usted. Usted es un roble de fortaleza para todos los nicaragüenses. La represión en Nicaragua es, como bien lo están explicando los panelistas, ha sido afinada, es dirigida. Los periodistas son una gran, son una piedra en el zapato del régimen y son parte del blanco de todas estas leyes y de toda esta política, porque se ve como que van pavimentando el camino y los periodistas tenemos libertad hasta donde nos lo permiten, porque el día de mañana, o sea, todavía hay muchos presos políticos y igual no nos dejan funcionar, no nos dejan vivir, y ese miedo del que habla doña Vilma, ese miedo es real, pero los periodistas todos los días
viven con ese miedo, y creo que el truco es no dejar que el miedo nos paralice, porque sabemos que el trabajo de los periodistas en Nicaragua es un trabajo, más que un trabajo, es una labor por el país, es una responsabilidad más que nada, y aunque muchos se han exiliado, pero otros han regresado y están asumiendo, y sabemos la responsabilidad grande que tenemos este año, especialmente siendo un año electoral. Así que hay que apoyar el periodismo nacional para que nos puedan informar, para poder tener esa versión independiente, ¿no? Así que yo lo único que puedo decir aquí es a los que ven, que busquen los medios independientes, apóyenlos a como puedan, porque van a necesitar van a necesitar pues bastante en este año especialmente. Muchas gracias, Tiffany. Nuevamente, muchas gracias a todas. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado por el Zoom, por el Facebook, quienes ya están posteando información en Twitter sobre no solo el informe de Amnistía Internacional, pero también sobre la situación en Nicaragua. Mucha gente siempre se pregunta de qué sirve un informe más, ¿no? Y ciertamente, como Tiffany lo refería, doña Vilma nos habla de la enorme impotencia, de la frustración, que a pesar de las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Daniel Ortega continúa implementando estas políticas sistemáticas generalizadas de violaciones a los derechos humanos, de represión violenta, intentos para callar a las personas defensoras de los derechos humanos, a las personas periodistas, pero también a las víctimas. Sin embargo, solo decirles que la lucha por la defensa de los derechos humanos, la lucha por la justicia, es un camino largo que conlleva sus obstáculos, pero que efectivamente informes como los de Amnistía Internacional y como muchos otros informes de organizaciones de derechos humanos nicaragüenses y de organizaciones hermanas quienes les acompañamos, así como las investigaciones periodísticas, como los informes de organismos tan importantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforman una suerte de documentación histórica para garantizar justicia. La justicia llega, efectivamente a veces llega tarde, pero llega. Así es que es importante decir que estos informes constituyen eso, constituyen una suerte, por un lado, de documentación histórica que permitirá que un día aquellos perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, al más alto nivel, incluido Daniel Ortega, rindan cuentas ante la justicia. Pero también sirve para mantener el escrutinio internacional, para mantener firme las obligaciones que tienen los gobiernos para la defensa de los derechos humanos, independientemente de dónde se cometen las violaciones. Así es que desde Amnistía Internacional reiteramos, refrendamos nuestro compromiso de defensa de los derechos humanos del pueblo nicaragüense y nuestro compromiso de seguir acompañando de manera solidaria y en acción las luchas que desde los movimientos en Nicaragua han emprendido para defender, promover y sobre todo para exigir la rendición de cuentas. Muchas gracias por su participación. Les repito que el informe puede ser accedido a través de nuestra página de internet amnesty.org en la sección Nicaragua o en las redes sociales de Amnistía Internacional Américas. Muchas gracias a nuestros panelistas y que tengan muy buen día todas y todos quienes nos han acompañado.